Y llegamos a la sexta edición de las revisiones que estamos haciendo para el pitch. Y hay amigos frecuentes, están aquí, está Rolando, pero hoy nos acompaña directamente desde Trapitos de Viaje, nos acompaña Gabo Cárdenas. Además, este es nuestro set de Trapitos del Viaje. Este es mi set. Está en set. Como ustedes saben, estamos haciendo en el pitch revisión de proyectos y decimos lo que pensamos de cada uno de los proyectos, Naki, y a algunas personas no les encanta mucho escuchar lo que opinan los demás, ¿no parece? Sí, bueno, pero también son lecciones de protocolos. Tenemos maneras de decir las cosas y siempre las podemos mejorar, sin duda. Yo creo que lo Porque lindo si es de la verdad, todo nos... no duele, ¿verdad, Naki? Si es la verdad, no duele. Yo creo que lo lindo Las mentiras es que también todos duelen, Rolando. ¡Qué malvados! Nosotros decimos nuestras opiniones, se lo juro, desde la forma más honesta y más constructiva posible que tenemos desde nuestros puntos de vista. Probablemente sean compartidos o no, pero vamos a seguir haciéndolo así. Hoy vamos a ver nuevos 3 proyectos, Gabo, y la idea es de estos proyectos contarles lo que pensamos, pero a ese proyecto en específico y que sirva para todos los demás. Ya tenemos más de 100 proyectos que quieren ser parte del patio y es fantástico ver todas las ideas y todos los esfuerzos que están haciendo las personas para hacernos llegar sus ideas. Entonces yo estoy contento, chicos. ¿Yo qué les puedo decir? Que estoy contento que la gente quiera hacer podcast, ¿ah? Claro, imagínate. 100 proyectos. Sí, la gente está 100 proyectos hasta la fecha. tomando muy... O sea, están escuchando los consejos y los están aplicando. La gente está volviendo a mandar propuestas. Y eso es súper fino. Qué bueno. Gabo, cuéntanos un poquitico, tú que eres el nuevo hoy, cuéntanos un poquitico esa experiencia que has tenido tú de hacer un podcast. Tu experiencia. Para mí ha sido fascinante esa ventana en la que uno puede hablarle a un montón de gente y recibir ese feedback, ¿no? Es duro también porque uno expone en un podcast muchísimo más de lo que uno va a exponer normalmente en un Twitter o en Instagram, ¿sabes? Como que uno habla, uno expone ideas, uno expone emociones, sobre todo el podcast de nosotros, que es un podcast que va de nuestra vida y nuestras relaciones, uno pues como uno desnuda el alma. Entonces es toda una experiencia estar ahí expuesto a merced de las opiniones de los demás. Eso creo que ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención. Por suerte, por ahora ha sido positivo. Siempre hay un hater por ahí, siempre hay alguien ahí queriendo sacar la piedra, pero la mayor cantidad de feedback que hemos recibido ha sido muy bonito, muy bonito. ¿Qué le dirías el Gabo que está en el pitch? ¿Qué le diría al Gabo 2 semanas antes de empezar su podcast? Wow, yo creo que reforzaría el mensaje de ser genuino, ¿no? Una de las cosas en la que conversamos nosotros mucho antes de desarrollar el podcast de Trapitos era que esto iba a funcionar a la medida que Ariana y yo fuésemos genuinos, que fuese la dinámica de nuestra relación honesta, como la es en el día a día, como la es frente a nuestros amigos, como es frente a nuestra familia. Que las cámaras o la audiencia que nos ve fuese parte de nuestra familia en una conversación. Y yo creo que al principio a mí me costó un poco, yo trabajé mucho tiempo en radio y siempre cuando yo empiezo a hablar de estas formas empiezo súper acartonado, ¿sabes? Empiezo como a tratar de dar un discurso preestablecido y yo siento que los primeros capítulos me costó como romper ese esquema de dicción y de oratoria para entrar en lo que realmente era el objetivo, que es la conversación. Entonces, yo lo que creo que le diría a mi Gabo de antes es como, tranquilo, es una conversación con tu esposa. Ese es el plan. Mi plan. Lo hemos hablado tantas veces acá, el tema de ser honestos y de ser coherentes con las personas que somos en los temas que abordamos, sin duda es parte del aprendizaje. Chicos, vamos a ver estos 3. La idea es pasar por cada uno de estos 3 y comentarlos. Voy a proponerles empezar con el fuera de escala. Es uno de los 3 primeros que recibimos. Fuera de escala dice que es un espacio para hablar del mundo del diseño desde varios puntos de vista. Así que bueno, vamos a verlo y comentamos después de verlo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuera de Escala, un espacio para conversar sobre el mundo del diseño desde varios puntos de vista. Mi nombre es David León, diseñador gráfico y arquitecto. Y mi nombre es María José Martínez y también soy arquitecto. Y desde este espacio queremos conversar con ustedes nuestra experiencia en manejo de proyectos, anécdotas, recomendaciones, tendencias y entrevistas a personajes relacionados con el mundo del diseño. Entendiendo que todo lo que nos rodea es diseño, queremos ser referentes para diseñadores y no tan diseñadores. Y el resto de los seres humanos. Es verdad. Para así poder poner en práctica una frase que escuché por allí que dice que la buena vida se diseña. Fuera de Escala. ¿Qué opinan, chicos, de lo que acabamos de ver? A mí me parece que se prepararon chévere para montar su set y tienen sus equipitos y están arregladitos y están peinaditos y tienen su guioncito y están como bien preparados o con muchas ganas de hacer un podcast, sin duda. Naki, ¿qué nos vas a decir sobre la lectura? A ver, no, yo creo que tiene nicho, es un tema con nicho, eso es obvio. Es un tema que puede llegar a ser entretenido, cuchi. Si me guío por esta primera lectura, es malísima, ¿no? Una vez más, si usted me está proponiendo algo experiencial, házmelo parte de la experiencia, nárramelo. Si me lo lees, no hay manera de que yo lo sienta parte de algo que ya dominas, que ya conoces, sobre lo que ya sabes. Tienes que convencerme que sabes sobre eso y que además tú, como narrador, sales de escala. Porque el tema, además, asociado al asunto del diseño tiene que ver con eso. Tú eres el que le da el toque maravilloso a todo lo que está afuera, que se supone tiene que ver con diseño. Uno de los retos que tendría un podcast como este es tener extraordinarias habilidades descriptivas. Hablar de diseño cuando no se trata de un web show, cuando es un podcast, coño, tienes que ser el papá de los helados en narración, en detalle, darme la mayor cantidad de información posible y además que sea lúdico. Rescato ambas cosas, lo que dijo tanto Gabo como lo que dijo Naki. O sea, la propuesta está limpia, muy bonita. O sea, creo que visualmente, si llevamos este podcast a YouTube, por ejemplo, podría ser una experiencia sumamente interesante por todo el tema de colores y diseño, justamente. ¿Cómo hacer justamente para llevar eso a audio? Es el reto. O sea, pasa por la descripción que dice Naki y pasa por intentar traducir cosas que tienen que ser demasiado técnicas, porque seguramente es una cosa que es muy para arquitectos y muy para diseñadores, a algo que realmente pueda, digamos, entregarte un insight más general que un público más amplio pudiera aprovechar. Es como el reto, ¿no? Sacarlo Claro. de lo cerrado que pueda ser el tema a algo más general. Siento que hay un reto, disculpa, siento que hay un reto con respecto al formato pitch en un podcast, que es que, claro, el pitch es una venta. Entonces, en el pitch están ellos dos frontales a la cámara, tratando de establecer lo que son sus ideas. Y lo que uno quiere consumir en un podcast es la conversación, esa dinámica entre dos personas. Y lo que yo siento que el reto de quien envía el pitch es eso, es lograr transmitir cómo va a ser esta energía entre estas dos personas que están comunicándote toda esta información, que además me parece muy interesante lo que dicen aquí, que es un tema con nicho, o sea, que aquí debe haber muchísimas cosas muy importantes y muy interesantes, pero creo que una de las cosas más bonitas es esa dinámica. Y en este tipo de pitch, que es con guión, que es todo súper preparado, creo que se pierde la esencia de lo que podría ser esa conversación. Yo quiero comentar que el tema sí lo veo como un tema interesantísimo, complejo, efectivamente, por carecer de la visual, por el formato propiamente dicho, pero me llamaron la atención cosas como que la comunicación entre ellos no la vi tan natural, la vi forzada, por lo menos en este pequeño video. Me da la sensación de que era ya estoy especulando, pero que ya habían varios intentos y estaban como ya con algunas miradas fastidiados, con algunas miradas cruzadas. No, y ese cierre sincronizado lo ensayaron.
Sí, cierre sincronizado. y tal vez estaban como muy rígidos, estaban como muy tensos. Entonces, a ver, se le notaba en la pronunciación, se le notaba en el esfuerzo de la lectura, lo cual me dice que de ser un proyecto que nosotros seleccionemos para que pase el proceso del reality show, vamos a tener que trabajar muchísimos con ellos, perdón, para que puedan mejorar la dinámica de la conversación y que se sienta más fluido, porque además es un tema tremendamente complejo que necesita la descripción, como lo comentó Naki. Entonces creo que la fluidez de ellos como personas hablando tiene que saber, porque la verdad ustedes conocen muy bien que en una grabación puede salir todo muy fluido, pero hay veces que hay estímulos, hay emociones y hace que uno tenga que repetir, que tenga que volver a empezar, algo que no funcionó, y uno tiene que tener el gran ánimo para poder construir esto todo el tiempo. Entonces, en su caso, si ellos tuvieron que repetir especulando esto varias veces, se le notó agotamiento para el pitch. Imagínate en el proceso del día a día, ¿no? Entonces, esto fue fuera de escala, que la verdad que el nombre me gusta, ¿eh? Un A mí poquito, también me gusta. está como súper genial la propuesta de nombre coqueteando con el fuera de la caja o con todas las cosas. Vamos a ver ahora a Valentina Palma. Hola gente del patio, mi nombre es Valentina Palma y mi propuesta para el pitch se llama No leo partitura. Aquí se tomaría la música para deconstruirla creativamente y utilizarla como un puente para llegar a otros temas. La historia de uno de los fundadores de Estados Unidos está contada en un soundtrack que mezcla rap y ópera, y el último disco de J Balvin está basado completamente en la psicología del color y el simbolismo de los animales, pero cuando vamos a hablar de música, el verdadero debate es si la canción me gustó o no me gustó. Este podcast sería para hablar de esas cosas que obvia la gente, pero que son más importantes o interesantes que las mismas canciones. Cosas como el arte, el simbolismo, la interpretación, la influencia de la música y los temas que han tocado utilizando la música como una excusa y que siguen pasando por debajo de la mesa a pesar de que la gente no necesita saber leer partitura para entenderlo. Voy a robarme el espacio de hablar yo primero, perdón, qué pena, como dicen nuestros amigos Hágale. de Colombia, para comentar que a mí esta propuesta tiene varias cosas que me encantan. Si bien es cierto, tiene un problema de audio, como comentó una persona en el post. Esta es su segunda subida de propuestas. Ella esta es la segunda vez que intenta hacer la propuesta. Pero valoro muchísimo el esfuerzo que ella está haciendo para hacernos llegar este mensaje y su intención. Y sabes que me gusta mucho la seguridad con la que habla y con la que proyecta su idea. Además, cómo aborda conceptualmente todo lo que quiere decir. Todo tiene como un concepto y luego tiene como varios pilares de cómo llegar a ese concepto. Y la siento como me transmite simpatía, me transmite como que le disfruta el contenido que nos está queriendo compartir. A mí personalmente, efectivamente la parte técnica, o sea, haciendo un podcast es muy importante que lo tenga bien, pero me preocupa un poco menos porque sé que la podríamos potenciar nosotros si este fuera uno de los proyectos seleccionados al proceso de hacer el reality, y la verdad que a mí me gustó muchísimo su perseverancia, que para mí, si ustedes me preguntan, Naki, Rolando, Gabriel, ¿cuál es la constancia de todos los podcasts? Es la perseverancia, y entonces eso se lo destaco. Yo estoy enamorada de Valentina Palma. O sea, yo quiero que Valentina Palma sea mi amiga, punto pelota. Además, el nombre ya es una genialidad. O sea, bendito sea el sistema. Y si quieres saber cualquier venezolano en el mundo, cuál es el valor del sistema como inversión, ahí está. Escucha a Valentina, escucha lo que dice Valentina, la solvencia con la que te habla de esta historia, y efectivamente, imagínate a un equipo como Rolando y Neisser y Valeria y esta gente trabajando a la par de esta preciosidad, ayudándole a desarrollar mejor su idea. Es una idea evidentemente con nicho, e imagínate que nosotros podamos tener la versión criolla de Jaime Altozano, ¿vale? Una persona que aunque no esté aquí para enseñarle a otros a leer partituras, perdón, se me fue la lengua, para leer partituras le enseñe a alguien sobre timbres, géneros, carismas, ritmos, lo que sea. Es una belleza, y cuando le
pido por favor a los participantes que narren su historia y no que la lean. Por favor, vean este ejemplo. Es una manera preciosa de echar tu cuento, de narrar tu historia. No tiene por qué estar perfectamente pulida, no tienen que ser las mejores palabras, tiene que ser honesto. Yo lo de Valentina me lo creí. Punto. Y no me parece que sea tanto de nicho, Naki. Al contrario, yo creo que de verdad el tema de la música y lo que hay detrás de las canciones y lo que le pasaba por la cabeza al autor, la razón por la que escribió una determinada pieza musical, o sea, allí hay mucho. Y es un tema del que realmente, o sea, uno puede ver que puedes hacer 100 programas y puedes hacer 200 programas. O sea, realmente no es algo que sea limitado. Entonces ahí estás explotando una fuente de material que es infinita y puedes sacar muchísimos mensajes que son sumamente relacionables con todo el mundo a partir de la música. Entonces, eso me parece buenísimo, como idea de dónde crear un podcast. Fíjate que el nombre es No Leo Partitura, ¿cierto? Sí. Entonces, ya el nombre, de entradita el nombre nos está abriendo una cosa que es de nicho, una cosa que es muy cerrada, a básicamente darle la bienvenida al resto de los mortales que no leemos partituras, que disfrutamos de la música, que disfrutamos de las historias detrás de la música, que nos nutrimos de un montón de cosas relacionadas a los distintos géneros musicales, nos abre la puerta, nos invita. Yo estoy también de acuerdo con lo que dice John. Me parece que proyectos como este son los que se beneficiarían muchísimo de lo que significa el aporte a nivel de infraestructura y de generación de ideas y contenidos del patio. Una idea, un proyecto, o sea, realmente un proyecto es la idea, ese es el core. Lo demás se le van poniendo tablas, se le va poniendo techo, se le va poniendo piso, pero el corazón y el alma tienen que estar ahí. Y yo estoy de acuerdo con Naki y con Rolando. Me parece que esta es una idea brillante. Esta es una muchachita que se ve que no está leyendo nada, que está sacando las cosas del corazón y que tiene muchas ganas de echar para adelante y mostrar su proyecto y mostrar lo que sabe de música. Sabes que además el nombre tiene un valor que me gusta mucho, que es la identificación. O sea, la mayoría de los seres humanos nos vamos a identificar con que yo tampoco leo partitura, porque la verdad que la genialidad que las personas que saben leer partitura son muy pocos en comparado con la población mundial. Entonces hay una identificación con el nombre también como un acierto a la propuesta de nombre. Entonces, Valentina, muchísimas gracias por insistir y hacernos ver tu contenido. Yo dije hacernos ver y me asusté porque dije, coño, Naki me va a regañar. Por alguna razón. Vamos a ver la próxima propuesta. Se llama el podcast de El Tuki. Vamos a ver, ¿recuerdas aquellas tardes de juegos y charlas con tus amigos? ¿Recuerdas esas conversaciones que tenías mientras jugabas Mario Kart y FIFA? Vamos a ver el podcast del Tuki. Bueno, pero sabes que empezamos desde el avión. Bienvenidos. Empezamos desde el avión. Bienvenidos al podcast del Tuki, el único podcast donde te vamos a robar, pero el estrés. Buenas noches, señor Kefrao. Buenas noches, señor Mopri. Buenas noches. Desde aquí les habla el señor Kefrao. Buenas noches, desde aquí el Mopri. El podcast del Tuki es un callejón repleto de temas que se desarrollan mientras jugamos. Sí, así como tus charlas jugando FIFA. ¿Y de qué te vamos a hablar? Tú pide. Cine, lo tenemos. Música, lo tenemos. Conspiraciones, llégate, menor, que te vamos a contar algo. Y si lo que buscas es una charla sobre tendencias, este podcast es para ti. Y el tema del día de hoy es... Yo no quiero que ellos sean mis amigos. No. Esto no. Y aquí sí es verdad que me voy a poner necia, pues, pero tiene todo en contra desde mi criterio. Dele con furia. Y lo primero que tiene en contra es que ya tiene cubierta la infraestructura para hacerlo. Entonces, ¿para qué carrizo necesitas al patio? Ya tienes los videojuegos, ya tienes a tus panas, ya te puedes grabar. ¿Qué le va a sumar el patio a esta historia? 1, 2. Para mí, el concepto Tuki es viejísimo ya. No hay nada, 10 años tiene ese concepto allí. Es vigente todavía.
tiene sentido. ¿Qué le aporta además al asunto de la conversación? ¿La hace más audaz? ¿La hace más sádica? ¿Qué le suma a la conversación el criterio de lo tuki? Y tercero, y para mí lo peor de esta historia, es que tiene nicho, pero es súper específico. ¿Y que gana ese nicho cuando te escucha a ti? Que se supone que es lo que va a ganar. Porque lo único que me ofertas es exactamente lo que no vas a poder brindarme. Estos tipos dicen, tú pide que nosotros te cumplimos, de lo que quieras hablar, de internet, oferta, música, jevas, de lo que tú quieras, nosotros te hablamos. Y no es verdad, mi hermano querido. Mientras usted esté haciendo el podcast, eso va a pasar, la conversación va a estar cubierta. La gente no se te va a atravesar en el videojuego. Mira, ¿qué tal si hablamos de los 150 amantes de Lindsay Lohan? No va a pasar. Eso está cubierto. Las 3 voces además son burda malas, por cierto. Son unas voces muy, muy planas, miserables, pues. Voces. Estoy hablando de las voces. No va para el baile. Rapao. Gabo. Rapadísimo, brother. Mira, a mí me llamó muchísimo la atención como el formato del videojuego. A mí me gustan mucho los videojuegos. No sé si decirme gamer, pero nací en el 85 con el Nintendo. Entonces, ¿sabes? A mí, de entrada, me llamó muchísimo la atención ese formato de 3 amigos jugando videojuegos. Pero igual, como digo, apenas salió el tema Tuki, sentí como rechazo. Sentí como, pero, ¿por qué? Me parece además que ese primer chiste donde te vamos a matar, pero de la risa, me pareció sumamente obvio, sumamente fácil. Me parece que estaban trabajando con un guión que es muy viciado de nuestras costumbres de televisión y de radio. Que hay toda la dinámica de presentación de pitch de ellos, me pareció básicamente una cuña de una emisora de radio popular. Entonces siento que sí tienen como una idea interesante con respecto a los amigos jugando videojuegos, pero una apuesta terrible. Sí, o sea, lo del Tuki, yo pensé al principio que el Tuki era, digamos, como se denominaba uno de ellos dentro del juego. Pero entonces al final sí hacen una serie de chistes sobre que te vamos a robar el loot y te vamos a robar no sé qué. Entonces están metiendo el elemento de lo de Tuki que en verdad distrae. Porque lo que están vendiendo es un podcast donde van a conversar 3 amigos, pero van a conversar mientras juegan. Entonces ya de por sí la idea o el formato del podcast de conversación está súper saturado. Entonces tú vas a tener que competir contra otro montón de podcasts que hacen lo mismo, ¿no? Pero probablemente con personas más talentosas y mucho más famosas que tú. Pero al mismo tiempo, no solamente es que vas a conversar de cualquier cosa, sino que vas a conversar con la dificultad de que estás jugando. Entonces, eso es como hacer de a toque con una cucaracha en el brazo. O sea, lo vas a hacer más difícil por ninguna razón. O sea, Sí. Mira, ¿sabes también qué me llamó a mí la atención? Normalmente, cuando tú estás jugando, yo no soy gamer, pero logro entender esto, tu atención está en las destrezas que quieres demostrar en el juego para avanzar, bien sea para ganar o para avanzar de mundo. Allí está lo importante de lo que está sucediendo. La conversación rellena espacios. Esa conversación rellena espacios. Entonces suelen ser conversaciones de complementos, posiblemente desconectadas, de ocurrencias en función de lo que pasa en el juego, lo cual yo no voy a estar viendo, para completar la verdadera experiencia, que es lo que yo estoy jugando, que yo no lo voy a estar viendo, ni lo voy a estar escuchando, ni lo voy a estar entendiendo. Entonces, me da a mí la sensación de que la conversación es muy básica de humor de primera instancia, básico. Entonces no logro conectar. Pareciera ser que si tú estás jugando, si nosotros estuviéramos aquí los 4 jugando en este momento FIFA, seguro en función de lo que está pasando, decimos cualquier cosa y puede ser muy divertido. Se cayó, ¡ay! Pero si no tengo ese contexto que me hace una referenciación, entiendo que va a ser muy complejo tener el mismo tipo de humor para una persona que no está jugando y simplemente está solamente escuchando. Claro, además, esto es un proyecto que lo va a amarrar exclusivamente al video, porque no nos va a servir de nada no ver qué es lo que están haciendo. Y en ese caso, entonces, dejaría realmente ser un podcast y podría transmitirse en Twitch, ¿sabes? En esas plataformas de streaming de juegos, porque es básicamente una conversación de unos amigos haciendo un streaming de un juego. Entonces, realmente pierde lo que es la esencia de lo que podría ser un podcast.
Sí, es un buen comentario. A lo mejor puede ser una oferta más atractiva para Twitch que para podcasting. Sí, o sea, simplemente cambiando el formato. Si cambias luego las voces y si cambias el contenido y si cambias el... No, pero es que en verdad, para Twitch es tal cual, es el formato de 80% de los streamers de Twitch. Entonces, realmente es intentar hacer algo que no es, digamos, el nicho adecuado de contenido. Eso lo puedes hacer en Twitch y seguramente te va a ir fino. Chicos, vimos 3 propuestas nuevas, se suman, insistimos en que todas las propuestas no podemos analizarlas acá en este momento. Lo que hacemos es una selección de ellas que nos permitan hablar y referenciar casos comunes o patrones para que cada una de las personas que están viendo esto puedan ver que les funciona y que no, o para sus propuestas, o para volver a hacer su propuesta, o para la propuesta que puedan hacer. Pero para todo el mundo, entender que hacer un podcast es complejo, necesita un concepto, necesita una estructura, necesita consistencia y continuidad. Y para lograr el éxito necesitas muchos otros factores. Y la idea que nosotros estamos haciendo acá es que tú tengas la oportunidad de tener tu podcast hecho por El Patio, colaborado con todos nosotros como trabajamos en El Patio y que se vuelva una realidad. Y si luego de 8 episodios sigue siendo exitoso, se integre a la estructura de los proyectos del Patio. Esto es todo, chicos. Si quieren se despiden y finalizamos con este capítulo del pitch. Chao, muchas gracias por incluirme en esta edición, lo disfruté mucho, me pareció que estos 3 formatos eran bien distintos y bien simpáticos. Le deseo lo mejor a Valentina. Gracias, muchachos, nos vemos. Mira cómo está el gato de Gabo, coño. Pegado. Cada quien pegado. hace lo que puede, pegado, claro. Es mi nuevo compañero de podcast. Marico, Gabo tiene el poder de transformar a Ariana en varias vainas. Que se grabe, coño, Elia, que se esté grabando, por favor.